tráiler, ¿vale? Dura un minutillo, así que es muy rápido. Muy bien. El otro, ¿no? Son dos, ¿no? El otro ese es podemos después, al final, ¿no? si te parece. Vale, bueno, pues vamos a pasar al turno de preguntas que voy a hacerle yo primero al autor. Te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Qué te motivó a escribir esta historia? Bueno, pues la verdad es que, bueno, pues podríamos decir que se empezó a gestar en mi niñez y adolescencia, ¿no? Porque era cuando yo iba a mi pueblo, a Guadalcanal, que es un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, y ahí pues pasaba los veranos con mi abuelo. Y bueno, pues al final él me contaba los trozos de su historia. Bueno, ya sabéis cómo son los abuelos, ¿no? Que de forma repetitiva te cuentan una y otra vez a los nietos ahí contando sus trocillos de historia. Y bueno, pues en cualquier momento, ¿no? Sentados frente a la candela, tomando, ¿no? Desayunando las famosas tostadas con manteca colorada, o paseando por el olivar, o bien, bueno, pues bueno, pues allí en el pueblo, pues dando un paseo por las tardes en su huerta, ¿no? Entonces nació como un deseo dentro de mí de entenderlo. Yo lo que quería era entender qué es lo que él me contaba, qué lugares eran los que él me nombraba, los personajes, las personas que él me nombraba también. De alguna manera, me preguntaba cómo había podido sobrevivir, ¿no? En estas circunstancias tan complejas. Y bueno, pues entonces al final, bueno, de alguna manera quería escribir este libro pues para que su historia, su relato, quedara plasmado y perdurado en el tiempo, ¿no? Que no se perdiera esta historia. Y bueno, pues al final, como todo reto importante, como es escribir un libro, pues necesitas un impulso, necesitas pues un detonante, ¿no? Y esto fue el aniversario. En el 2021 fue los 100 años y veía que no había nada, no pasaba nada, ¿no? Hace 100 años yo estaba pendiente de los telediarios, de las noticias, y la verdad es que, bueno, pues una desilusión de que, bueno, algo, leí que en Melilla se hizo algo en el cementerio, bueno, pues pero muy poco. Y la verdad es que me daba muchísima pena y, bueno, pues decidí ya, pues, ¿no? Como recibí ese pellizco, ¿no? En la piel, que despertó un poco mi vocación literaria, ¿no? Y bueno, pues quería que el recuerdo de mi abuelo pues permaneciera en el tiempo, sí. Rubén. Bueno, me parece una idea genial el que quieras pasar la historia de tu abuelo, o sea, que en teoría era solamente, digamos que para la familia, a hacer un libro y que toda la gente pueda conocer esta historia, ¿no? Porque además, como bien has dicho, hay mucho escrito, pero de hace un montón de años y con un montón de tópicos en la que, bueno, que casi se tacha que lo hicieron fatal todos los militares del ejército cuando se dejaron la piel y la vida cada uno de los soldados que estuvieron allí, como por ejemplo este hecho heroico, ¿no? Hemos hablado de España, de la historia, del siglo XX a principios, cómo estaba la sociedad. ¿Cómo influyó en tu percepción personal en la historia de España? Bueno, pues al final, cuando terminé de escribir el libro, después de haber leído tanta información de esa época, lo que me di cuenta es que la situación política y el contexto social, pues es que no dista mucho de lo actual, ¿no? La verdad es que esto es uno de mis hallazgos. Es decir, que al final es muy curiosa, ¿no? La comparativa. Ves que en España, pues es verdad que ha habido en este siglo pues muchos avances a nivel de tecnología, a nivel de la industria, pero al final en los contextos sociales y políticos pues poco ha cambiado, ¿no? Se resisten a los cambios, ¿no? Por ejemplo, hay temas de actualidad, ¿no? La corrupción o temas como, por ejemplo, no sé, el pesimismo crónico que tenemos, ¿no? Que solemos padecer los españoles, o una crisis permanente política. Bueno, pues es que se repetía, ¿no? Hace un siglo y ahora estamos más o menos igual, ¿no? A grandes rasgos no ha cambiado mucho. Y en el apartado de comportamientos humanos,
Pues igual, hay un par de comportamientos que cabe destacar que digamos que tienen plena vigencia hoy en día, ¿no? El primero, el ego, ¿no? Que emerge con la valentía y se confunde, ¿no? De alguna manera y tiene consecuencias fatídicas, ¿no? Este comportamiento. Ahí tenemos al general Silvestre, pero hoy en día el ego emerge con el poder. Y bueno, pues cuántos políticos, cuántos grandes empresarios, pues lo tenemos aquí reflejado. El otro comportamiento pues sería pues la compra de voluntades, ¿no? Bueno, se intenta imponer un ideal en aquella época, pues era, como tú contabas, Rubén, pensionando, ¿no? a los rifeños, pagando las cabilas, y al final lo que se vio es que era una solución temporal, pero que no solucionaba el tema de base. Hoy en día existe también esa compra de voluntades de otras formas, ¿no? más modernas, pero que existen igualmente, ¿no? Como pues, pueden ser pues, las subvenciones o el enchufismo, ¿no? O sea, la verdad es que la compra de voluntades está en orden del día. Muchas gracias. Bueno, es claro que al final la sinopsis del libro habla como tema central de Anual y el desastre de Anual, ¿no? Está claro porque al final fueron las caras de la Alcántara y fue en esa época, ¿no? ¿Cómo te acercaste a la investigación histórica para retratar este momento con precisión y detalle? Bueno, pues sí es verdad que el desastre de Anual pues, fue un punto de inflexión, ¿no? En la visión y posición de España en el tablero del mundo, ¿no? Hay mucha bibliografía a la que acudir, pero es cierto que hay digamos, un riesgo de colapso de la información, porque muchas veces está con opiniones sesgadas o no bien ordenada. Entonces, bueno, pues al final lo que tuve que hacer es acudir a muchas fuentes, leer blogs, leer muchos periódicos de la época, libros relacionados, y bueno, pues y acudir también a archivos militares, ¿no? De alguna manera poder trazar la cronología de lo que me contaba mi abuelo y vincularlo con los hechos, los eventos históricos que giraban alrededor, ¿no? Para poder construir esta historia, ¿no? Al final, pues es como lo bonito de la narrativa histórica, de la novela histórica, ¿no? Que puedas trasladar al lector a una época concreta de la manera más fiable posible. Así que espero haberlo conseguido con el libro. Lo has conseguido. Bueno, el personaje principal del libro es tu abuelo, es Rafael Chávez. Es un joven jornalero reclutado para servir en nuestro ejército en Marruecos. ¿Qué desafíos se enfrenta y cómo evoluciona a lo largo de la historia? Pues imagínate, ¿no? Un muchacho de 21 años que está en un pueblo de Sevilla, en la Sierra Norte de Sevilla, en la España rural de entonces, que hay que ponerse en situación. Que al final lo que tiene es una vida pues monótona. Él decía que era jornalero, ¿no? Él trabajaba en el campo y pues una vida rutinaria, nunca salía de su pueblo, trabajaba en las huertas, en los olivares, en las viñas, y de repente pues bueno, pues con 21 años pues le toca servir en el ejército, y bueno, pues le reclutan en el regimiento de Alcántara. No es que cambie de un pueblo a una ciudad, es que cambia hasta de continente, ¿no? Es que va a África. Y allí, bueno, pues estamos ya hablando de finales de febrero del 21, cuando llega a Segangan, que es donde hace la instrucción, que duraba 3 meses. Allí, ¿qué se encuentra? Pues con un montón de jóvenes como él, que vienen de distintos puntos de España, que allí donde, mi abuelo me lo contaba, ¿no? Allí es donde me enseñaron realmente a montar a caballo, ¿no? A galopar, a manejar bien el Mauser, el sable. Y entonces, pues allí pues lo que hacen es, digamos, establecer como una necesidad, tener una necesidad creada todos los chavales allí de establecer esa amistad, ¿no? Tenían momentos de diversión, como cualquier joven, pero al final, fijaros que es que se encuentran un paisaje desértico. O sea, allí mi abuelo me hablaba del desierto, ¿no? Porque aquello era rocoso, con poca vegetación, llevaban varios años de sequía. Y al final son todos chavales con un fuerte sentimiento de nostalgia. Echaban en falta los olores, los colores, las costumbres de su pueblo, ¿no? La familia. Después, bueno, pues el 17 de mayo jura bandera en Melilla, y bueno, ese día las autoridades de Melilla lo que hacen es que declaran el día como festivo para, digamos, hacer una comunión entre el pueblo y el ejército, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué sentimientos tienes allí? Pues de patriotismo, de un sentimiento de honor por pasar debajo de la rojigualda, la verdad pues de emoción, ¿no? Allí escuchan la arenga de General Silvestre y la verdad es que, bueno, pues hasta ahí todo bien. Después le destinan a Dardrius y allí, bueno, pues a partir del 21 de julio pues es cuando cambia la situación, ¿no?
hacen la escolta del general Silvestre que va hacia Igueriben, y allí ya hay un run-run. Ya hay un run-run en el campamento, ya ven que los refuerzos que trae general Silvestre de Melilla pues no son los adecuados, hay carpinteros, hay oficinistas, veterinarios, y entonces aquello ya se empieza a oír que no va bien la cosa. Abarrán cayó, Igueriben no consiguen socorrerlo, y bueno, pues ya hay un run-run. Después, al día siguiente lo que hacen es, van con el teniente coronel Fernando Primo de Rivera a montar una nueva posición entre la intermedia B y Monteudía, y se cruzan en sentido contrario con toda la avalancha que viene desde Anual. Mi abuelo me acuerdo que me decía, cuando llegamos, Anual estaba en retirada, ¿no? Eso me lo repetía mucho, cuando llegamos Anual ya estaba en retirada, o sea, se cruzaron en el camino. Así que tuvieron que cambiar, abortar la misión, ya no podían ayudar a los de Ceriñola a construir esa nueva posición, y lo que hacen es pues cubrir la retirada. Ahí hubo poco fuego enemigo. Mi abuelo lo que decía y lo que declaró luego en el expediente Picasso es que ahí no hubo bajas. Yo entiendo que los rifeños estaban muy entretenidos saqueando Anual, y bueno, salvo algunos disparos lejanos, pues bueno, pues cubrieron la retirada, ayudaron a los que venían muy cansados a montar a caballo y retirar hacia Bentiev y luego hacia Drius. Al día siguiente es cuando se producen ya pues las cargas de Iga, ¿no? Porque es cuando salen todo el general Navarro con toda la tropa hacia, digamos, dirección hacia Melilla, hacia la anterior posición, hacia Bentiev y Tistuín, hacia Batel, perdón, y Tistuín, y entonces ahí es cuando se produce las cargas en el cauce del río seco del río Iga, ¿no? Ahí, pues bueno, pues imagínate, qué sentimientos, qué emociones tenía él, pues primero de disciplina, ¿no? De mantener. Ellos fue pues casi el único cuerpo que mantuvo la disciplina, mientras los demás huían, corrían, sin ningún tipo de disciplina. Ellos sí que mantuvieron ese orden, sí que hacían caso a su jefe, a la corneta. Entonces estaban muy pendientes de lo que tenían que hacer. Es decir, tenían pues el deber, el sentimiento de, ¿no? Digamos, ese espíritu de sacrificio, de compañerismo, de lealtad, de honor, ¿no? Oye, hay que hacer esto es lo que nos toca hacer, y no me lo pienso. Me dicen que tenemos que ir a cargar, pues vamos a cargar. ¿Es una muerte segura? Pues es una muerte segura. Pero tenemos que ir es lo que me mandan a hacer y es lo que tenemos que hacer. Sable, a caballo, caballos heridos, a pie, con el Mauser, con todo. Cuando ya, llega un momento en que mi abuelo lo que me dijo es que el teniente coronel dijo, esto no lo he leído en ningún sitio, esto me dijo mi abuelo, yo no lo he leído en ningún sitio, pero él dijo que el teniente coronel dijo, sálvese quien pueda. Hubo ya, pues digamos que los pocos supervivientes estaban ya desperdigados. Mi abuelo mantuvo el caballo vivo y se encontró con su capitán, Jacinto Fraile, y le dijo, ¿tienes caballo vivo? Tenemos que seguir, los que tengan caballo vivo, tenemos que seguir, era el jefe del segundo escuadrón, tenéis que seguir hasta Celuán. Tenemos la orden de continuar hasta Celuán, ¿vale? Entonces, Primo de Rivera se queda, al final terminan en Montarruit, y ellos continúan hasta la Alcazaba, y llegan por la noche de ese día, del 23, sábado, llegan por la noche, y lo que pide el alférez Maroto es 30 voluntarios para ir al cercano aeródromo. Mi abuelo se presenta como voluntario y forma parte de los 30 jinetes que van a acompañar al alférez Maroto a defender el aeródromo, que allí hay otros 20 soldados de otros cuerpos, ¿no? de aviación. Y bueno, pues allí, pues imagínate, pues la verdad es que fueron tan deprisa que se les olvidó, no tuvieron en cuenta de llevarse más víveres y más munición, pero sí tenían agua. Sin embargo, la Alcazaba era al revés, tenían munición, tenían alimentos, tenían víveres, pero no tenían agua. La aguada estaba lejos, y los rifeños rápidamente rodearon las dos posiciones. Hicieron algunos intercambios, ¿no? De agua por comida, pero claro, los rifeños ya la vuelta, entonces ya hubo un fracaso, porque bueno, ya los esperaban y ya no se pudo hacer más. Y el 2 de agosto, bueno, pues es cuando rinden la posición. Mi abuelo me contaba que se presentaron con bandera blanca y con unas uvas, con racimos de uvas, pues prometiendo que los iban a dejar, que se entregaban las armas y dejar. Todo mentira. Rindieron la posición, pero el alférez Maroto y los de Alcántara decidieron quemar los aviones. Y mi abuelo me decía, quemamos los aviones para que los moros no se sirvieran de ellos, ¿no? de los aviones. Quemaron los aviones, algo que molestó mucho a los rifeños, lógicamente.
y bueno, pues al final terminó prisionero en la casa coral de Casa Laína. Allí los desnudaron, registraron 20 veces, no les daban agua, no les daban comida. Al día siguiente se rinde la Alcazaba. Cuando juntan a los prisioneros de la Alcazaba, los traen hasta la Casa Laína, con los que ya están allí prisioneros del aeródromo, pues empiezan la matanza, empiezan a disparar, tienen que salir todos por estampida, cada uno por donde puede. Mi abuelo se escapa por una ventana, que él le llamaba el maldito corral, a la Casa Laína. Se escapa por una ventana, va por un arroyo, van a caballo detrás de ellos, desde las lomas están disparando, pero además encima los persiguen a caballo. 2 soldados que van delante de él mueren, caen, mi abuelo se tira al suelo haciéndose el muerto, los caballos pasan por encima, le pisotean los caballos por encima. Bueno, en fin, al final termina toda la noche buscando agua, porque es lo único que quería. Mi abuelo siempre repetía una frase y es que la sed es lo peor que te puede pasar en esta vida. Dice, mira, ni el hambre, ni el sueño, nada. La sed, dice, es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? La maldita sed. Y entonces, bueno, pues se topa con una familia bereber que le ayuda, la coge como un refugiado, digamos, y mi abuelo ahí, pues otra de las frases suyas que decía es que en todos sitios hay buenos y malos. Eso lo repetía mucho, ¿no? Y lo decía claramente por esta familia que le ayudó. Pero bueno, al final es descubierto y entonces le cogen y se lo llevan como prisionero a Candusi. Candusi, pues eso había igual unos corrales donde metían a 20 o 30 soldados, le daban de comer una vez al día pan de cebada, poca agua, poca comida, deshidratados, hiperdelgados. Y bueno, pues ahí algunos se los llevaban como esclavos a picar piedra para hacer otras construcciones, y a mi abuelo al final se lo llevan como esclavo para trabajar en las granjas de Argelia, porque en Argelia sí que había granjas donde, bueno, pues muchos rifeños se iban a trabajar para hacer la temporada allí, y entonces se lo llevaban como esclavo, ¿no? Pues para que trabajara y todo lo que ganaran pues se lo quedaran ellos. Llega hasta Uxda y allí consigue escapar. En Uxda es una población que está en la frontera entre Marruecos y... Allí consigue escapar gracias a un moro adicto, un moro amigo, que, bueno, pues, que viene enviado por Isidro de las Cáguigas. Isidro de las Cáguigas era un diplomático español, un cónsul en comisión de servicio que estaba en Uxda, que ayudó, la verdad es que liberó a 381 prisioneros sin pagar un duro, solo gracias a las buenas relaciones que mantenía con notables rifeños, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues consigue ya escapar y termina en Orán, donde embarca hasta Melilla porque tiene que declarar ante el general Picasso, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el resumen de su historia, ¿no? Luego al final, 2 años después, le toca escoltar a los restos del teniente coronel Fernando Primo de Rivera, que su hermano lo trae los restos desde Montarruiz, donde estaba enterrado, y bueno, pues lo entierran aquí en Madrid, en el cementerio de San Isidro, y él con otros 5 supervivientes son los que escoltan por todo Madrid, con un desfile que hubo en Madrid, un día también festivo, para escoltar al teniente coronel fallecido, y después pues le dan un homenaje, una cena homenaje en el Palacio Real, ¿no? O sea, todo esto me lo contaba mi abuelo. Eso y 25 pesetas, y 25 pesetas, que para mí, cuando yo era pequeño y me contaba que le habían dado 25 pesetas, yo decía, pues será mucho, ¿no? Yo digo, pues 25 pesetas de la época seguro que era pues un gran premio. Luego cuando vi que un periódico costaba 1,75, digo, bueno, esto da para 14 periódicos, tampoco es que fuera un gran premio, ¿no? Pero bueno, fue un poco el detalle que hubo, ¿no? Y bueno, esta es un poco toda su historia, ¿no? Así, de forma muy, muy resumida. Increíble. Bueno, viendo los personajes de la novela, exploras la conveniencia de diferentes culturas y mundos en Marruecos durante esa época. Uh-huh. ¿Cómo abordaste la representación de estas complejas interacciones? Bueno, a ver, sale de forma natural, ¿no? Cuando estás escribiendo y cuentas la descripción de los lugares y un poco la conversación, los diálogos entre personajes, enseguida te das cuenta pues que había una convivencia especial, ¿no? De muchas cosas en común, de distintas culturas que se encontraban tanto en Melilla como en todas las posiciones españolas a lo largo del Rin, ¿no? Que nos has contado antes, Rubén. Al final había pues una mezcla pues de costumbres, de religión, de idiomas, una convivencia en Melilla, por ejemplo, pues la verdad es que convivían de forma muy armónica. Cohabitaban tanto cristianos, árabes como hebreos. De hecho, decir que los principales comercios de Melilla estaban regentados por hebreos, ¿no? Muy curioso. Y luego hay, pues, digamos, yo destacaría 2 personajes
pues que tenían mucha relación con la cultura árabe, ¿no? El primero era el coronel Gabriel Morales, que era el jefe de la policía indígena, tenía 3.000 rifeños, que era la fuerza de choque, a su cargo, y era un apasionado de la cultura árabe. Murió en la salida de Dardius. De Anual. De Anual. Murió en la salida de Anual, junto con el coronel Manella. Y bueno, pues él hablaba dos idiomas, ¿no? El árabe, pero también el filja. Curioso, ¿no? Porque es un idioma específico de los bereberes, ¿no? Pues él hablaba los dos idiomas, ¿no? Y también destacar a Isidro de las Cáguigas, que como digo, es un diplomático que se volcó en ayudar a los prisioneros, y la verdad es que, bueno, pues uno de ellos fue mi abuelo. Así que digamos que estos son personajes que bueno, pues que hay que tener en cuenta, ¿no? Que había una mezcla ahí, unas interacciones muy curiosas, ¿no? Y digamos que al final, en todo conflicto bélico es muy difícil, ¿no? Siempre dejar muy claro que todos estos son malos, todos estos son buenos, ¿no? Y de alguna manera hay que entender estas aristas, ¿no? Por eso el lector, cuando lee uno de estos libros donde se exponen muchos puntos de vista, pues la verdad es que permite al lector, pues, profundizar, ¿no? en los personajes, en lo que representan, en las complejas interacciones que tienen, y de alguna manera pues entender mejor desde todos los puntos de vista qué es lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que puedo contar sobre esto, de las interacciones, ¿no? En esa época. También hablas del nacimiento del periodismo de investigación en ese periodo. Cuéntanos un poco cómo has podido meterlo en el libro. Sí, la verdad es que me llamó la atención cuando estuve investigando que en esa época nació el periodismo de investigación. Que no estaba al servicio del poder de turno, ¿no? Es decir, era un tipo de periodismo bueno, pues un poco más independiente, un periodismo más de tono más liberal, que bueno, pues yo lo vi reflejado en el periódico El Sol, ¿no? Y ahí hay bastantes periodistas que trabajaron y que de alguna manera empezaron a investigar por su cuenta, ¿no? Es verdad que hoy en día estamos muy acostumbrados a que un periódico, por una investigación propia, pues destape un caso de corrupción o tenga unas líneas editoriales muy distintas de unos periódicos de otros, ¿no? Pero no era lo normal en aquella época, era todo muy lineal. Y bueno, pues me he permitido, pues, la licencia de incorporar a estos personajes, ¿no? Que así descubres con otros ojos lo que sucedía en aquellos momentos. A Rafael López Rinda, a Manuel Aznar, que fue el abuelo de nuestro expresidente José María Aznar, a José Ortega y Gasset, que también, además de filósofo, era colaborador de este periódico del Sol, su padre José Ortega Munilla, que fue valedor de muchos jóvenes intelectuales y de algún poeta como Luis Chamizo, el escritor del Miajón de los Castúos. Bueno, que luego además este hombre, Luis Chamizo, fue alcalde, unos años después, fue alcalde de Guadalcanal, o sea, mucha coincidencia. Y bueno, y el fotógrafo Alfonso Sánchez, ¿no? Que fue pionero de la información gráfica, ¿no? Entonces me permití el lujo de incorporar todos estos personajes en el libro, Rubén. Muy bien. Una pregunta más. Un conflicto como este, o un desastre como este, en el que hubo 13.000 muertos, 8.500 españoles y el resto autóctonos al servicio de España, ¿qué consecuencias va a acarrear en la historia de España el desastre de Anual? Pues mira, lo primero que después de esto hubo muchos prisioneros, y el gobierno se tuvo que hacer cargo de pagar 4,2 millones de pesetas, de las pesetas de entonces, para poder liberar a estos prisioneros que llevaban 1 año y medio retenidos. Entonces, bueno, eso es muy duro para un gobierno, ¿no? Tener que hacer un rescate para poder liberar a los españoles. Y bueno, pues con estos miles de muertos encima de la mesa, y con esto, pues al final tenía que de alguna manera, pues buscar culpables, ¿no? Investigar, pero también buscar culpables. Y entonces le encargan a Juan Picasso, al general Juan Picasso, pues que investigue qué es lo que ha ocurrido y haga un informe. Juan Picasso, que era tío del famoso pintor Pablo Picasso, pues lo primero que hace es que se desplaza a Melilla para tomar declaración a los supervivientes, tanto civiles como militares, ¿no? Entre ellos, pues a mi abuelo, que fue superviviente. Es decir, que Picasso era muy concienzudo, era íntegro. De hecho, a él le ofrecieron ser ministro de guerra y lo rechazó. Él decía que la política iba por otro camino, que él era militar y que él quería continuar en la carrera militar. Bueno, pues Picasso, además de recopilar todas estas, todo lo que decían los supervivientes, pues también hizo acopio de todos los telegramas que se cruzaban en las posiciones en aquellos días,
hizo acopio pues, de toda la información sobre logística, sobre víveres, sobre munición. Y bueno, pues de alguna manera pues, hizo un informe, terminó haciendo un informe de cientos de páginas con estos anexos. Y bueno, pues de alguna manera incorporaba también un poco su interpretación de todo aquello y no dejaba en buen lugar a los altos cargos militares. ¿Qué ocurre? Que al final, en 1923, en septiembre, pues Miguel Primo de Rivera da un golpe militar. De decir que es un golpe militar que también viene porque había una situación en España muy caótica a nivel político. De hecho, a mí me sorprendió, ¿no? Todo lo que he leído es que apenas hubo como mucha comprensión de todos los partidos políticos y de muchos intelectuales que, bueno, que como que no veían, digamos, con malos ojos, ¿no? Esto, ¿no? Pero bueno, al final lo que ocurre con el expediente de Picasso es que se guarda en un cajón. Se guarda en un cajón durante años. Y después, bueno, pues al final, una vez que ya se hace cargo, se asienta en el gobierno, pues busca la alianza una vez más de Francia, empieza con el desembarco de Alhucemas en 1925, pues la reconquista, que culmina 2 años después, en 1927, con la rendición de Abdelkrim. ¿Vale? Y bueno, pues y el protectorado pues continúa hasta 1956, que es la independencia ya de Marruecos, ¿no, Rubén? Bueno, el libro habla del silencio y olvido en el que está sometido, digamos, que toda esta gente que ha luchado por su país, estos héroes de la Alcántara o estos héroes de las columnas del general Navarro. ¿Qué mensaje esperas transmitir a los lectores al rescatar esta memoria histórica? Pues yo lo que quiero decir es que la memoria histórica no se debe blanquear. O sea, al final tenemos que conocer el pasado, nos guste o no. Es decir, tenemos que conocer el pasado para entender los errores, los aciertos y las consecuencias. De que si no tienes una perspectiva para entender de forma crítica lo que ocurre actualmente o para dibujar un futuro mejor, ¿no? Si no conoces esta historia. Entonces hay que conocer los hechos y yo pondría el acento en la gesta de Alcántara, ¿no? Es un hecho pues que no se debe de olvidar, ¿no? Es un sacrificio que hicieron, sabiendo que iban a una muerte segura, pues que hicieron para salvar a cientos de soldados, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en todo conflicto bélico al final confluye pues la miseria, lo más bajo de la condición humana, con los actos heroicos más increíbles, como esta gesta. Y estoy muy orgulloso de que mi abuelo pues perteneciera a este grupo selecto, ¿no? Así que, bueno, pues este libro de alguna manera es un homenaje para él, para todos los del 21, así que, Rubén, va por ellos. Por ellos, por los del 21. Pues nada más. Quería agradecer, yo la verdad es que quiero agradecer a mis lectores número 0, a mi cuñado Alonso, a mi mujer María, que me ayudaron con los primeros borradores del libro, y también pues agradecer a todos los lectores, porque al final la liturgia de la lectura pues es algo que compite con otras formas de ocio, rivaliza y es como un préstamo de la atención que todos los contenidos se pelean, así que muchísimas gracias. Bueno, pues prácticamente ya solo nos queda lo último, que es el turno de preguntas por parte del público. Les recuerdo que son preguntas. Es decir, yo sé que hay gente que puede aportar cosas y estamos encantados de que las aportase, pero no tenemos tiempo para ello. Únicamente el que quiera hacer una pregunta puede hacerla sin ningún problema. ¿Por qué se llama Mimú? Vamos a hacer un spoiler, pero bueno, como estamos en familia no me importa hacerlo. Mira, pues cuando mi abuelo estuvo con esta familia bereber que le acogió y le protegió, pues al final es que le vistieron como un bereber. Mi abuelo estaba con la piel muy aceitunada, muy morena, se dejó barba y de alguna manera le dijeron: mira, tú vas a trabajar aquí en nuestra huerta. Pues eran casas aisladas, ¿no? Estaban dentro de un poblado pero un poco aislados de los vecinos. Entonces, para alejarte un poco de si viene alguien por aquí preguntando, hablándote, tú agacha la cabeza y hazte el mudo. Y además, te vamos a llamar Mimú, no nos digas ni tu nombre, Mimú. Entonces, Mimú viene porque fue como le rebautizaron esta familia. Es una curiosidad. ¿Solo es la biografía o la historia de la Alcántara o el desastre de la Naval? No, es lo que he contado como resumen desde la instrucción
pasando por Drius, lo que se encontró en la retirada anual, luego Candusi, el aeródromo de Celuán. Todo esto es lo que cuento en el libro en forma de novela histórica, es decir, al final mi abuelo es un personaje, hay diálogos, hay otros personajes como los periodistas que he nombrado que también aparecen, son personajes reales y que también pues aportan este punto de vista. O sea, de alguna manera intento de contar tanto lo que ocurrió desde el punto de vista de mi abuelo como con, digamos, con todos los hechos históricos que giraban alrededor, ¿no? Para que se entienda un poco todo, ¿no? Todo el contexto, ¿no? Y nombrar a los principales personajes, o algunos, lógicamente, de los principales personajes, como Isidro de las Cáguigas, que también aparecen, y que es uno de los que aparecen aquí, o Alfonso Sánchez, el fotógrafo pionero de la información gráfica de Anual. Entonces, bueno, pues son personajes que también aparecen en el libro, entonces de alguna manera trato de tener un 360 grados de todo lo que ocurrió. Agradecértelo del libro porque mi abuelo le dieron por desaparecido defendiendo en las puertas de Monte Arruy sus baterías, los cañones. Vaya, sí, sí. Pues esa parte también cuento algo sobre que se perdieron esa artillería a las puertas de Arruit y cuando no le dejaron volver a retirarlas. Al final, pues los rifeños se hicieron... Le dieron por desaparecido y luego, como cuando volvieron a Anual, había un montón de cadáveres desnudos y sí, secos al sol, no consiguieron encontrarse alguno el de cuerpo, aquellos algo. era. Entonces a mi abuela no tuvo prevención, que la has comentado tú. Por ser desaparecida. Muy curioso. De verdad, hay muchas historias. La verdad es que hay muchas historias similares, ¿no? Yo he contado lo de mi abuelo, pero es verdad que te puedes ver reflejado cualquiera que haya tenido familiares en esta época en Anual, la guerra de Marruecos, pues tienen que sentir muy, muy identificados, ¿no? Porque yo creo que es algo similar que ha ocurrido a otros supervivientes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer una pregunta. En todos los libros que he leído, tanto de historia, incluso en el propio expediente Picasso, queda claro que Dardrius era una posición perfectamente defendible. ¿Por qué se abandonó? Es decir, no he conseguido ver, sé que hay una reunión de oficiales presidida por Navarro, pero prácticamente todos los oficiales están de acuerdo en que allí se pueden quedar. Tienen agua, tienen municiones, tienen comida, y sin embargo se abandona a toda prisa y corriendo, con lo que ocurre, bueno, pues toda la huida y las cargas desesperadas del Alcántara para intentar defender a esos hombres que huyen a sálvese el que pueda. ¿Por qué se van? Esa pregunta creo que puedo responderla yo. A ver, yo he leído mucho de Anual y de la guerra del Rif. Son muchas preguntas que nos hacemos ahora después de 103 años, cosas que haríamos, cosas que no haríamos, pero ya ha pasado, ya todo pasado, no se puede decir nada. Lo que sí es claro es que el general Silvestre y el general Navarro habían acordado el repliegue a esa línea, Dardrius Ben Said, a esa línea. ¿Y luego por qué se abandona? Pues porque yo estoy convencidísimo que el general Navarro sabía lo que se le venía encima, sabía que no tenía ningún tipo de apoyo e intentaba llegar a Tistutín, que en Tistutín sí había vía férrea y ahí sí podían evacuarse los heridos, los cadáveres, etc, etc. Y ya que estamos con esta respuesta, voy un poco más a profundizar con respecto al general Navarro. El general Navarro, cuando hace todas las salidas, por ejemplo, desde Dardrius hasta el Batel, lo que hace es salir de madrugada o intentarlo, cuando están durmiendo los rifeños, y su orden es muy clara. En el grueso van los heridos y los muertos, que van a ser los que marquen el ritmo del repliegue, no la retirada, sino el repliegue, porque es una unidad militar cohesionada. Luego se ha demostrado que efectivamente el general Navarro ahí pecó de ingenuo, por así decirlo, porque debería haber ido mucho más rápido para poder llegar cuanto antes. Pero a ese hombre lo que el cuerpo le pedía era no dejar a nadie atrás, coger todos. Entonces, ¿por qué se dejó? Bueno, pues efectivamente Dardrius tenía aguada a 20 metros, se podía defender, pero estamos en las mismas, estaban muy lejos de Melilla y ellos ya de algún modo sabían que no podían ser socorridos. Entonces su objetivo era llegar a Tistutín, a la vía férrea, para poder montar a los heridos, a los muertos y para que a su vez llegasen los refuerzos. Ese era el objetivo del general Navarro. Y además Dardrius pues tendría víveres, tenía la Guada relativamente cerca. Mi abuelo tuvo que hacer la Guada antes de la salida hacia las famosas cargas de Ligán. Por la mañana al amanecer tuvo que hacer la defensa de la escolta de la Guada. Eso también lo cuento en el libro. Y es que al final también eso es temporal. Es decir, tú puedes tener víveres, munición, pero es que
fueron tal la avalancha de los que volvían desde Anual que la concentración era muy, muy numerosa. Entonces, no era tampoco posible aguantar tanto tiempo. Entonces, bueno, pues de alguna manera, de forma táctica, pues a lo mejor es verdad que cuando han pasado 100 años, pues, ¿y qué hubiera pasado si hubieran resistido un Dardius? ¿Qué hubiera pasado si? Pero al final hay que tomar decisiones y fue la que se tomó. Entonces. Sí, diga. Jesús, creo que has dicho que el diplomático en la Isidro de las Cáguigas. liberó del orden de 300, 381, sí. sin pagar. Sí, bueno, digo sin pagar porque sin pagar directamente como tuvo que hacer el gobierno con Apteclin. Se supone, o pagaba de forma subvencionada, ¿no? Es decir, al final lo que tenía era relaciones con los notables rifeños, que bueno, el ser amigo de notables rifeños es porque les pagabas o les tenías de alguna manera pues otros favores. A una ONG no es. Exactamente. Esos cobraban bien. Correcto, eso es. ¿Tú por qué dices eso que era sin pagar, pero contó tu abuelo o tienes otra forma? No, eso lo he leído en los periódicos de la época. Y bueno, lo que ocurre es que no se hizo pues ese pago directo de prisionero por dinero, digamos, no hubo ese intercambio de prisionero a cambio de dinero, toma, no, quedamos en un punto intermedio, yo te entrego al prisionero y tú me pagas, no hubo eso. Es verdad, pues lo que hablaba yo de las compras de voluntades que había entonces, ¿no? Que al final se pagaba de otra manera, se le daban privilegios de comercio o de lo que fuera, ¿no? A lo mejor, pues eso, pues para vender, comerciar, te dejaban, pues bueno, pues algún terreno que dejaban para ti. Entonces, de alguna manera, era pues una buena relación que tenía con los notables rifeños, que no significa que no hubiera un pago en diferido, ¿no? De otra manera. Tienes razón. Bueno, pues con vuestro permiso vamos a terminar porque esto tiene su horario y nos hemos quedado sin tiempo. Yo lo único que os pido es un aplauso para estos días. Muchas gracias a todos y bueno.